¿Tienes el micrófono apagado? ¿Cómo que me salí? No, no No, me... ahí estás. Es Te que no veo me... doble. Pero no me veo. Ahí estás, pero estás con el micrófono apagado. Estás en una ventana por ahí. Creo que yo te puedo quitar el micrófono. Espérate, mira. Ay, no. Fijar, no, mira, agregar. No te puedo colgar, pero no. Ya. Señor, te damos gracias, Señor, por este nuevo día. Gracias por permitirnos reunirnos, Padre. Te entregamos, Señor, este momento, que tu presencia, Padre Santo, venga, Señor, nos enseñe tu palabra, Señor. Permite que todo lo que se hable, se diga en este momento, Señor, venga de ti y no de nosotros, Padre Santo. No permitas que tergiversemos la palabra y que la acomodemos según nuestra conveniencia, Padre Santo. Te entregamos este momento, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces yo esta semana estaba leyendo Crónicas. Entonces después de la muerte de Salomón, pues digamos que empezaron a venir los nietos, los tataranietos de Salomón a gobernar Israel y Judá. El tema fue que cuando le hablábamos hace creo que 15 o 20 días, de que de que hubo un momento, hubo un hijo, el siguiente hijo es Salomón, creo que se llama Roboán, eh, le preguntaron, empezó a gobernar, le empezó a preguntar le preguntó primero a los jóvenes, creo que, no sé si lo leímos, vamos a leerlo para estar claro. Sí, sí lo habíamos leído. Bueno, hace rato, pero sí. 14, reinado de Asa. Vamos a ir parafraseando Listo. algunas cosas. Si quieres, también puedo ir buscando aquí. Es que voy yo en- es acá. Vamos a leerlo acá. Ahí puedes ver mi pantalla, ¿sí? Sí, señor. Y me llaman. Listo, entonces llegó este man Robán. Entonces vamos a empezar a leer acá. Entonces, Robán fue Siquem porque Siquem se había reunido todo Israel para hacerlo rey. Entonces la idea era que él quedara rey de Israel y y de todo Judá. Cuando yo Jeroboam, hijo de Nabat, el cual estaba en Egipto, a donde había huido, a causa del rey Salomón, volvió de Egipto. Y enviaron y llamaron. Y vino pues Jeroboam y todo Israel y hablaron a Roboam diciendo, entonces Roboam era el hijo de Salomón, ¿sí? Tu padre agravó nuestro yugo. Ahora alivia algo de la dura servidumbre y del pesado yugo que tu padre nos apremió y te serviremos. Y él les dijo, volved a mí aquí en 3 días. Y el pueblo se fue. Vamos a leerlo ahora en esta. Después el rey Roboán consultó el asunto con los ancianos que habían sido consejeros de su padre Salomón. ¿Qué, qué me aconsejan ustedes? Les preguntó. ¿Cómo debo responder a este pueblo? Los consejeros y ancianos contestaron.
Si se muestra bondadoso con este pueblo y hace todo lo posible por complacerlos y darles una respuesta favorable a ellos, siempre serán sus leales súbditos. Sin embargo, Roboán rechazó el consejo de los ancianos y pidió, en cambio, la opinión de los jóvenes que se habían criado con él y que ahora eran sus consejeros. ¿Qué me aconsejan ustedes?, les preguntó. ¿Cómo debo responder a esta gente que me pide que alivie las cargas que impuso mi padre? Los jóvenes contestaron. Así debería responder a esos que se quejan de todo y que quieren una carga más liviana. Mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Es cierto que mi padre les impuso cargas pesadas, pero yo las haré aún más pesadas. Mi padre los golpeaba con látigos, pero yo los azotaré con escorpiones. 3 días después, Jeroboam y toda la gente regresaron para conocer la decisión de Roboam, tal como el rey había ordenado. Entonces Roboam les habló con dureza, porque rechazó el consejo de los ancianos y siguió el consejo de los más jóvenes. Así que lo dijo al pueblo: mi padre les impuso cargas pesadas, pero yo haré aún más pesadas. Las haré aún más pesadas. Mi padre los golpea con látigos, pero yo los azotaré con escorpiones. Por lo tanto, el rey no prestó atención al pueblo. Este giro en la historia ocurrió por la voluntad de Dios, porque cumplía el mensaje que el Señor le había dado a Jeroboam, hijo de Nabat, por medio del profeta Ahías. Cuando todos los israelitas se dieron cuenta de que el rey no iba a hacerles caso, respondió: abajo la dinastía de David. No nos interesa para nada el hijo de Isaí. Regresa a tu casa, Israel. Tú, David, cuida de tu propia casa. Entonces el pueblo de Israel regresó a casa. Pero Roboam siguió gobernando israelitas que vivían en las ciudades de Judá. ¿Listo? Entonces aquí lo que vemos es la soberbia. Entonces este es un claro, después de que Salomón era el rey de todo Israel, de todas las 12 tribus, ¿sí? Cuando pasó Rehoboam, aquí hay ya se dividen las tribus, ¿sí? Y ya Israel se divide y él queda solo gobernando la tribu de Judá, ¿sí? Que es la misma dinastía o la misma generación del rey David, ¿sí? O sea, solo por eso es que ellos dicen, solo gobierna, ¿quién es este Isaí? O sea, mientras que 10 tribus se sometían a David y se sometían a Salomón, cuando llegó Roboam dijo, no, yo no me voy a someter como a sus mismos hijos, a su misma dinastía. Vamos a tener nuestros propios reyes, y aquí es cuando se divide el pueblo de Israel, ¿sí? Y van a ver, y siempre, durante toda la historia, de aquí en adelante, siempre hay dos reyes, uno de Israel, que son las 10 tribus o las 11 tribus, y otro rey que es de la dinastía de David, que es la tribu de Judá, ¿sí? Entonces hay un rey de Judá y un rey de Israel. Y Jesús, pues hace parte de la tribu de Judá, ¿sí? Entonces, digamos que Jesús vuelve, cuando Jesús nace, él vuelve él dice que viene a salvarlos a todos los israelitas, o sea, a unir esas 12 tribus, ¿sí? Porque desde ahí ya fue fragmentada pues todo Israel como tal, se fragmentaron las 12 tribus. ¿Listo? Partiendo de esto, entonces digamos que aquí vemos como la soberbia de Roboam, y una de las cosas aquí que me causó curiosidad fue que este man, primero acordémonos que Salomón terminó pues también, a pesar de toda su sabiduría y toda su gloria y todo su tema, también terminó pues dividido por el corazón de las mujeres que conquistó. Y terminó, a pesar de toda la sabiduría, terminó lejos de Dios, ¿sí? Terminó un poco lejos de Dios porque no consultaba a Dios. Entonces tenía unos consejeros que eran estos ancianos que le dejó a su hijo Roboam. Adicional a este tema, no solo tenía los consejeros ancianos, sino tenía sus consejeros, los que se habían criado con él, dice aquí la palabra. Entonces, prácticamente los amigos de infancia. Y entonces ahí es donde a veces nosotros
una de las cosas que me causó que David siempre consultaba a Dios y a los profetas, ¿sí? Pero este man no consultó a Dios, ¿sí? No consultaba a Dios. Digamos que ahí, mire cómo se pide, y es donde nosotros tenemos que tener en cuenta que tú no le puedes heredar a Dios a tu hijo. Sí, mire la relación que tenía David con todas y sus embarradas, pero tenía una relación cercana a Dios. Y después Salomón también tuvo una relación cercana a Dios, pero pues fueron sus decisiones. Pero ya Roboam, pero a pesar de todo, Roboam ya no creció con eso, ¿sí? Ya la tercera generación de David ya no creció con eso. Entonces, ¿cómo se empieza a consultar a Dios? Dejaron de consultar a Dios, entonces él consultaba a los hombres, y eso es un clave ejemplo de uno no debe consultar a los hombres, ¿sí? Primero debería consultar a Dios, y que ya si Dios utiliza personas, ¿sí? Como utilizaba a los profetas en el tiempo bíblico, pues hay que seguir la instrucción de Dios. Entonces eso me causó curiosidad, que él primero consultó siempre a los hombres, ¿sí? Y a pesar de que tenía, según eso, digamos que la experiencia y siempre digamos que la Biblia siempre reconoce a los ancianos, que son ese ente, esas personas de sabiduría por lo que han vivido, pues este señor no reconocía a los ancianos y esa reverencia que tienen a los ancianos, porque los ancianos les dieron un buen consejo. Y a causa de no recibir consejo de los ancianos, pues recibió consejo de los jóvenes, de las personas que se habían criado, y ellos en su inmadurez, sí, porque si se dan cuenta, pues ese tema de que los jóvenes le dijeron, no, pues dígale que el dedo de su pulgar es más, de su meñique es más grande que la cintura, o sea, imagínense lo exagerados que fueron, o sea, eso no tiene sentido. Y esa es la inmadurez, ¿sí? Y ese es el tema de la inmadurez. Hablemos de que nuestros consejeros sean inmaduros. Cuando pedimos consejos a personas inmaduras, pues nos van a salir con cosas como esa, cosas exageradas, ¿sí? Simplemente por agrandar un ego, ¿sí? Y este man pues dijo, no, sí, yo quiero que si a mi papá le temían, pues a mí me tienen que temer el triple, ¿sí? Yo voy a hacer más, o sea, pero es simplemente un tema de ego, ¿sí? Un tema de ego porque así no funcionaban las cosas. Él tenía que como líder empezar a consolidar lealtad, ¿sí? Y eso fue lo que no le falló a él, ¿sí? Y no seguir ese consejo. Los ancianos sí sabían, tenían claro, este man va a entrar ahí impuesto porque es el hijo de Salomón, eh, pero pues la gente no lo va a tomar a bien y ya están viniendo a hablar, pues aquí es el momento de aprovechar para ser un mejor líder y volver a consolidar un pueblo más grande. Entonces digamos que eso es lo que me causa. Entonces de aquí en adelante, vamos ahora sí a hablar. Entonces después de Robán sigue otro hijo. Después, pues Robán aquí hace lo malo, que eso también creo que en su momento también lo hemos leído, hace lo malo ante los ojos de Dios, empieza a hacer idolatría y bueno, y termina perdiendo batallas y empezar a perder poder. Después de esto, vamos acá, si Robán no había conciliado el reino. Entonces aquí mire, cuando Rehoboam había consolidado el reino y dejó la ley de Jehová y todo Israel con él, y dejó la ley de Jehová, entonces es clave, como si ese man no consultaba a Dios y cómo vamos dejando las cosas de Dios. Y eso no es, o sea, no es ahorita no estamos hablando de Rehoboam, siempre debemos llevarlo a nuestras vidas, ¿sí? Porque cómo es que una persona que venía de unos padres o de un abuelo que tenía una relación perfecta con Dios, que lo llama la Biblia, que tenía un corazón agradable a Dios, como el nieto, pues mire cómo va dejando esto, dejó la ley de Dios, ¿sí? Sabiendo todas las batallas que David, porque él seguramente sabía, todas las batallas que David había ganado de la mano de Dios, cómo las va dejando, ¿sí? Deja la ley de Dios y todo Israel. Y por cuanto se habían rebelado contra Jehová en el 5.º año del rey Robán, subió Sicap a rey de Egipto contra Jerusalén. Entonces vino profetas de Semea, Robán y príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa, y les dijo, así ha dicho Jehová, ustedes me han dejado, y yo también los he dejado en manos de Sisab.
de Sisac. Y los príncipes de Israel se humillaron y dijeron, justo es Jehová. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semías diciendo, si han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac, pero serán sus esclavos, para que sepan lo que es servirme a mí y que es servir a los reinos de las naciones. ¿Sí? Entonces digamos que aquí dejaron la palabra de Dios, dejaron a Dios y dejan todo. Después de que Dios les dice, los voy a destruir, van a ser destruidos, pues el pueblo se humilla. Sí, aunque aquí no mencionan a que Roboam convocó al pueblo a humillarse, pero el pueblo sí se humilla. Entonces les manda esa palabra Dios que les dice, ok, no los voy a destruir, pero los voy a volver los esclavos de ellos. O sea, no los enemigos no los van a destruir, pero sí los van a utilizar. Y entonces y eso es lo que a veces sucede, ¿sí? Y Dios dice, para que se den cuenta lo que es servirle a Dios y lo que es obviamente que servirle a Dios siempre servirle a Dios va a tener un acto de misericordia. Sí, lastimosamente cuando se entregaban en las manos de los enemigos, pues los enemigos los volverían esclavos. Y Israel siempre cometió este pecado, porque si se acuerdan, cuando antes de que tuvieran rey, se acuerdan que el primer rey que tuvo Israel ¿cuál fue el primer rey que tuvo Israel? Saúl, ¿no? Saúl, correcto. ¿Y por qué lo tuvo? Porque el pueblo le pidió un rey. Entonces Dios también se dijo, no, pero ¿cómo así me están rechazando a mí? Le dijo al profeta. No, pero algo así. A Samuel, correcto. Entonces Samuel le pidieron, ay, que no, que ellos querían, le dijeron a Samuel, ay, no, porque no tenemos un rey como las naciones. Y Dios les repitió esta misma palabra, ok. Entonces Samuel decía, no, me estoy muy, en ese momento de la lectura de Samuel, no, estoy muy como contristado porque el pueblo está pidiendo rey. Entonces Dios les dice, tranquilo, no se frustre, porque ellos no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Y les voy a poner rey, ¿sí? Les voy a poner rey y se darán cuenta lo que es servir, prácticamente algo parecido a lo que es servirle a un hombre como servirme a mí, porque Dios los proveía, Dios los iba sustentando, Dios les iba ganando batallas, pero era consultarle a Dios. Pero ellos querían tener una cabeza visible. ¿Sí? Y ahí empezó el reinado. Y ahora aquí les dice, bueno, ya no van a tener rey escogido por Dios, sino ahora van a ser esclavos van a ser esclavos de los pueblos que lo confronten, precisamente por la falta de misericordia. Y porque por eso era que Saúl pues ya tenía esclavos, o sea, ya cogió gente para la batalla, ya él designaba, bueno, estos van a ser mis primeros, estos van a ser, generaba todo su equipo, pero pues ya era servirle no a Dios, sino a un rey. Pues David con sus siervos, entonces era diferente, ya habían cargos, ya habían todo un organigrama, digámoslo así. Antes de Dios no había organigrama, todos se comunicaban y Dios tenía sus escogidos y eran prácticamente únicamente los profetas y vamos a luchar todos juntos, ¿sí? Todos de manera horizontal. Ya cuando crean un rey ya empezaron a haber un organigrama con jerarquías hasta abajo. ¿Sí? Entonces, y ya cuando estos dicen, cuando en este momento hablemos de organigramas, entonces, es como cuando llega una empresa, vamos a hablar, una empresa que tiene tenía una estructura horizontal en la que todos aportaban, ¿sí? Y y dice, no, yo quiero mi propio gerente, yo quiero tener un gerente como las otras naciones, o mi director, o lo que sea, whatever. Entonces llegan y, listo, le vamos a poner. Entonces el director ya dice, no, pues usted es más bueno para esto, entonces usted va a hacer esto, y usted le va a reportar a este, y usted le va a reportar a este. Entonces empieza una jerarquía en cascada de abajo hacia arriba. Entonces, y eso es lo que empieza. Pero ahora hagan de cuenta que a la empresa la toma una multinacional, ¿sí? Es una empresa nacional, entonces la toma una multinacional. Entonces ese director y ese superdirector que tenían y toda esa consolidación de una empresa colombiana, digámoslo, así, llegan y le dicen, listo, pero usted no le sirvió como usted no siguió, pues ahora yo le voy a poner a alguien más arriba. Entonces le pone una empresa más grande que se consume, como lo que pasa actualmente con las empresas grandes que compran las empresas pequeñas. Entonces compran las pequeñas,
Usted podía ser muy director y muy gerente, pero cuando usted llega y lo coge una multinacional, usted llega y empiezan a pedirle trato desde los inversores extranjeros, ¿sí? Y ya usted, por más director que sea, usted ya es un, y lo tratan igual y empieza. Entonces, como para ponerlo como a la realidad de lo que vivimos ahora empresarialmente, pues esto, entonces una cosa es ser director de una y una cosa es reportarle a un clúster a nivel internacional. El nivel internacional pues le va a pedir y usted simplemente es un empleado más. Entonces ya le quitan esa figura y la exigencia es mayor porque como al no tener su misma cultura, ¿sí? Y eso digamos que ejemplo claro, digamos al principio era digamos la compañía para la que yo trabajo, que es una empresa portuguesa. Entonces esa empresa pues era la cultura portuguesa y venían acá y trataban a la gente como fuera y aquí había gente que yo que ya hablaba con un director que venía de una multinacional, no una multinacional, venía de una empresa nacional que facturaba muy bien. Y entonces a él lo contrataron para Jerónimo Martins, pues él ya estaba acostumbrado a andar en Boar y todo el tema, o sea, en un círculo bien importante de una empresa nacional. Y cuando llegó acá, pues los portugueses en ese tiempo, ahorita digamos que no se maneja así, pero trabajaban de una manera más ruda, ¿sí? Trabajaban. Y de esta manera como cualquier empleado, o sea, uno veía ya, o sea, y trataban de una manera ruda por más director que usted fuera, por más lo que usted viniera a la mejor empresa nacional de acá, y pues usted ya está trabajando para nosotros ahora y lo tratan como cualquier persona y pum, y era una manera ruda, que uno dice, oiga, este man después de que él era el que gobernaba, tal vez, y yo hablaba ese día con ese director, y yo le decía, no, pues muy teso me parecía el man, pues porque cogió una resiliencia muy dura después de que él hacía parte de un board, de una empresa nacional, a prácticamente, yo le decía, pues a veces yo sentía que lo trataban como un don nadie, o sea, sí, porque o sea, usted haga caso y ya, y punto, y eso mismo pasó conectándolo con la Biblia, después de usted ser rey de su pueblo, no, ya lo tomó otro pueblo, y listo, y usted va a obedecer y va a cumplir mis leyes y se va a organizar como yo diga. Entonces eso pasó con este Roboán. No sé si hasta ahí tengas algo que decir. Que yo esta semana estuve en una capacitación de liderazgo, nunca voy a la empresa y bueno, había un taller de liderazgo y bueno, fui. Y hablaba de, pues, qué tipo de liderazgo hay. Entonces, un liderazgo frente hacia tareas. Entonces, simplemente la persona se limita a hacer, le da una instrucción, tiene que cumplir estas tareas y debe hacerlo y ya. Y la otra es como a nivel emocional. Entonces, hola, ¿qué más? ¿Y cómo está su mamá? Y bien, sí, bueno. Y entonces, bueno, el señor hablaba y hacía bueno, ¿usted cómo lidera? Entonces uno, no, yo soy una persona de tareas, no sé qué, y la otra, no, pues yo soy más emocional, no sé qué. Finalmente el señor concluyó de que tiene que haber un equilibrio. Y es de pronto lo que no hizo Robán, ¿sí? Robán lo que hizo fue hice por la tarea, entonces yo voy a ser más cruel que mi papá y que no sé qué. Entonces lo asocié, dijo Andrés, porque el PNL está en todo y se basa en la Biblia, pues sí. Entonces, finalmente, pues el equilibrio que de pronto sí tuvo David para reinar y si tuvo de pronto Salomón con la sabiduría que Dios le dio, pues de ser de tareas y de esto. Y lo otro, el tema pues del poder de las palabras, porque lo que hablabas tú, o sea, lo que el Señor quería era que le tuvieran pues temor y pues el señor Robán, y pues no lo consiguió, pero ese era su objetivo, no meterles como terrorismo, ¿cierto? Pero, pues lo que nos contabas de Samuel, cuando el del primer rey que fue Samuel, pues ellos lo pidieron, lo clamaron porque ellos con su lengua y con su lenguaje querían un rey como las naciones, y pues Dios se los dio. Entonces muchas veces nosotros, ¿cuántas veces pedimos cosas que puede que no nos convengan, pero pues muchas veces, muchas cosas de esas Dios nos las concede, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con
uno qué es lo que habla, qué es lo que dice para que no se, pues qué es lo que va a llegar a nuestra vida. Tenemos que ir de la mano de Dios, o sea, si vamos de la mano podemos ir en equilibrio para saber qué va a llegar y qué vamos a pedir, no sé, a orar, en nuestras oraciones y así. Y ya, por lo pronto. Sí, sí, de acuerdo. No, y sobre todo lo que me dejas pensando es, exacto, cuando usted gobierna con Dios y pone a Dios de primer, siempre, porque el hombre, y conecto con lo que dice el Evangelio cuando dice, si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, más cuánto Dios dará cosas buenas a los que se lo piden. Sí, que son palabras de Jesús. Y el hombre siendo malo, o sea, partiendo de que somos malos, sí, que siempre, y siempre está esa carnalidad y ese ego y todos nuestros defectos cuando no los educamos, que es la soberbia, que es el tratar mal a las personas, que es el rencor, todas estas cosas. Cuando nosotros nos conectamos con Dios y hacemos todo de la mano de Dios, Él es el que pone ese balance del que tú estás hablando. Él es el que nos logra poner ese balance. Él es el que tal vez, porque Dios sí tiene ese balance. Dios sí tiene ese balance de misericordia, ¿sí? Cuando a uno le hace falta, Dios le pone ese balance de misericordia. Tal vez cuando la gente es muy misericordiosa también, Dios también tiene el balance de la disciplina, porque dice la palabra de Dios que Dios es un Dios que disciplina, lo dicen los proverbios, y que Él disciplina con amor, pero disciplina, ¿sí? O sea, no es que no hay una disciplina de por medio, sí hay una disciplina, pero la diferencia es que Dios disciplina. Entonces, a la persona que tal vez, porque también hay gente que es muy misericordiosa y que ya es muy, se va hacia el otro extremo, pero también necesita gobernar o necesita tomar decisiones. No solo uno no puede tomar solo decisiones basadas en un solo extremo, sino lo que tú decías es un balance. Eh, pues ahí está Dios, porque Dios sí tiene ese balance. Y por eso no podemos solo pedir consejos de los hombres, sino el primer consejo debería ser de Dios. Y que ya Dios, si nos pone personas, si nos pone instrumentos como el coach, el jefe, el que sea que nos ponga al lado, el amigo, el compañero, que nos ponga al lado, pero, no, es que Dios me puso, tal vez está la respuesta de Dios para mi vida. Pero no voy acudo al que admiro primero y voy y le pido un consejo. ¿Sí? Porque Dios es el que tiene el balance perfecto y Él sabe lo que nos falta, ¿sí? Tal vez a uno les falta un poquito más de ser un poquito más rudos, digámoslo así, o más, oiga, toca hacer las cosas así, y Dios también le dice, oiga, hay que mantener disciplina, la disciplina es importante, ¿sí? Y hay que obedecer, digamos que Dios siempre nos ha llamado a obedecer. Entonces, oiga, la obediencia trae consecuencias, como la desobediencia trae consecuencias, ¿sí? Entonces, cuando uno va muy pegado a la palabra de Dios, pues recibe ese balance. Y cuando uno le hace falta misericordia también, porque la Biblia o el manual de vida, como yo le llamo, siempre nos lleva a eso, porque es la palabra de Dios y es Dios diciéndonos, dándonos ese balance. Yo creo que Dios siempre nos da ese balance de lo que necesitamos, ¿sí? Porque no todos somos rudos o no todos somos misericordiosos, entonces Dios nos da ese balance y ahí es cuando logramos poner el balance del que tú hablas para liderar. Ok, ok, listo. Sí. Después de esto, entonces bueno, después aquí había otro rey que también hizo lo malo ante los ojos de Dios. Ya acá durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David. Y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. Voy a leerlo en la otra versión. Entraron en la ciudad. Después su hijo Asa lo sucedió en el trono y hubo paz, o sea, eso significa sosiego. Hubo paz en la tierra durante 10 años. Y cuando, o sea, él concluye que hubo 10, pero dice, Asa hizo lo que era agradable y bueno ante los ojos del Señor su Dios. Quitó los altares extranjeros y los santuarios paganos. Mire que venían de unos dos reyes anteriores. Mire lo que había pasado, ¿sí? O sea, este es el tataranieto de David, ¿sí? Y en esa, Salomón ya había dejado algo de altares, porque acuérdense que cuando Salomón se casó con una egipcia, le puso a todas sus mujeres, le puso del dios que creía. Entonces y creo que uno de esos fue un dios de Egipto. Entonces
Roboán también se entregó a los dioses extranjeros. Y ya como los habían esclavizado, pues habían cogido costumbres de esos pueblos que los habían esclavizado. Pero mire que aquí dice, Asa hizo lo agradable y lo bueno ante los, quitó los altares. Entonces, ¿qué es lo bueno? Porque mire que hizo lo que era agradable y bueno a los ojos del Señor su Dios. ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, pero ¿qué es lo bueno? Entonces ahí nos responde en el versículo 3. Quitó los altares extranjeros y los santuarios paganos. Destruyó las columnas sagradas, ¿sí? Y derribó los postes dedicados a la diosa Acera, ¿sí? Y ahí es donde los obeliscos, que yo hablo y que están en muchas ciudades, dicen las anteriores que pues cuando estas columnas sagradas o estos postes dedicados a la diosa Cera, pues son los obeliscos. Eso viene desde Egipto, o sea, obeliscos hay desde Egipto, antes de Cristo. Y eso era un poste dedicado a la diosa Cera. Por eso es que a mí casi pues no me gustan los obeliscos, pero no quiere decir que pues los obeliscos en este momento sean un acto de idolatría, pero pues a mí por lo menos no me gustan como tal los obeliscos. Siempre les tengo mi esto porque me recuerda como estos. Entonces mira que él lo que empezó a quitar. Ordenó al pueblo de Judá que buscara al Señor Dios de sus antepasados y que obedeciera su ley y sus mandatos. Asa también quitó los santuarios paganos y los altares de incienso de cada una de las ciudades de Judá. Entonces, el reino de Asa disfrutó de un periodo de paz. Durante los años de paz, Asa pudo reconstruir las ciudades fortificadas y todo Judá, y nadie estuvo en guerra contra él durante ese tiempo porque el Señor le daba descanso de sus enemigos. Y ahí es donde quiero, digamos que concluir. Ahorita creo que hay otro versículo, otro libro más adelante. Y es que él hizo lo agradable. ¿Y qué es lo agradable? Tumbar altares. ¿Y qué es tumbar altares? Es en donde estamos poniendo nuestra fe, porque volvemos a los consejeros. A pesar de que uno aquí no escuchamos que él escuchó consejeros, pero cuando uno tiene sus propios dioses, uno tiene sus propios santuarios o sus propios altares, ¿sí? Porque los altares para Roboán podrían ser sus amigos de infancia, ¿sí? Porque, ay, no, es que son mis amigos de infancia, mire cómo yo no voy a seguir el consejo de mis amigos de infancia. Tal vez, solo tal vez estoy diciendo, esos sean sus altares, los amigos de infancia, obedecer a esos, porque ahí era donde acudía a la ayuda, ¿sí? ¿Qué pasaba con los altares y para qué son las iglesias y todos los templos que tenemos y que a veces, que son cosas que a veces cuestionamos algunos, es, ¿de verdad tenemos una relación con Dios o simplemente tenemos altares? ¿Sí? Vamos a y la iglesia ahorita también puede ser un altar, un pastor, puede ser un altar, ¿sí? Si usted no le pide primero consejo a Dios, sino a su altar, ¿cuál es su altar? Su altar de verdad. En su altar también está el Dios verdadero. En su espacio con Dios está el Dios verdadero, o su altar son sus amigos, o su altar es su jefe, o su altar es sus papás, o su altar es su hijo, ¿sí? Sí, o sea, ¿en dónde está nuestro altar? ¿En qué tenemos en nuestros altares? ¿Sí? Tenemos al Dios verdadero, ¿sí? ¿A quién le pedimos consejos? Entonces, digamos que eso es como para mí, como todo lo que estuvo bien y lo que estuvo mal, porque mire que este man quitó todos los altares y para Dios estuvo, y que llevara a quitar todos los altares extranjeros y los santuarios paganos, aquí dice, y que les pidió al pueblo, buscar a Dios, al Dios de sus antepasados, y obedecer la ley y sus mandamientos, ¿sí? Volver a la Biblia, volver a la palabra. Sí, o sea, ustedes ya se olvidaron de la palabra, quitó los altares, y eso le pareció bueno. Y a través de haber hecho esto, ¿qué pasó? Que Dios le trajo paz a la vida de Asa, ¿sí? Dios trajo paz al pueblo. Y eso es lo que pasa en nuestras vidas, ¿sí? Seguramente Dios siempre, nunca promete que no van a haber batallas, ¿sí? Que no van a haber guerras, pero van a ser guerras ganadas. Pero también la consecuencia de uno restaurar el altar de Dios, restaurar su relación con Dios, a través de eso, pues va a venir paz a nuestra vida, ¿sí? Va a venir paz y yo creo que esa es la única manera que cuando nos vemos agobiados y nos vemos con miles de cosas, siempre se nos tiene que venir, pues, esta parte. ¿Qué altares en este momento tengo? ¿Será que no tengo en este momento la paz que quisiera
porque tengo altares diferentes al altar verdadero, al templo verdadero, que es Dios. Tengo el consejero correcto, es Dios mi consejero, es mi primer consejero, es mi primer punto de ayuda, es Dios, es buscar a Dios, es seguir su palabra, es buscar a Dios, es obedecer sus mandamientos. Eso es lo que debemos cuestionarnos cuando no haya paz, porque eso es lo que me concluyo. O sea, veníamos de dos reyes después de Salomón que andaron en guerra y que los invadían, que los cogieron como esclavos, y llegó un rey que derrumbó altares, ¿sí? Que derrumbó altares y que buscó a Dios, que pidió al pueblo buscar a Dios y trajo paz al pueblo. Y es lo que yo a veces, y alguna vez cuando estábamos en elecciones, creo que alguna vez también hablaba de eso, y es, ojo, no también lo que trae un rey, lo que trae un presidente, ¿sí? Un presidente, uno piensa que no, pero el mundo espiritual siempre yo, Edison Buitrago, siempre voy a decir que el mundo espiritual es es más real que el mundo carnal, y a pesar de que uno no lo vea, pues se mueve. Y entonces eso pasa también a veces con esos presidentes. ¿Qué traen esos presidentes a las naciones? Sí, seguramente nosotros hemos escogido mal y llevamos escogiendo mal, porque nunca hemos buscado y tal vez nunca ha llegado hasta el momento que es donde también le falta a un creyente estar empoderado para que llegue una persona que busque a Dios. Yo sí, a mí sí me gustaría que alguna vez hubiera un presidente que primero buscara a Dios más que el consejo de los hombres. Seguramente, y vemos un ejemplo en Estados Unidos, si ustedes saben o buscan en la historia, Estados Unidos fue un pueblo que se fundó bajo la palabra de Dios, y búsquenlo en la historia. ¿Sí? Estados Unidos se fundó bajo un pueblo que se llamaban los puritanos, y fue un pueblo que venía de Inglaterra, exiliado de Inglaterra, que buscaba a Dios, y como Inglaterra no estaba buscando a Dios, ellos decidieron migrar a los Estados Unidos, ¿sí? Porque en ese tiempo pues, no eran los Estados Unidos hasta ahora, y empezaron a crear una cultura basada en la palabra de Dios, que hoy los Estados Unidos tenga diferentes, sea un país cosmopolitan, ¿sí? De diferentes lenguas, diferentes culturas, pero la base de Estados Unidos se creó sobre la palabra de Dios, se creó sobre el Dios verdadero, ¿sí? Y miren lo que es Estados Unidos como potencia, por su base, desde donde se formó, por la base, y eso está en libros, eso no necesito yo sustentarlo, eso está en libros y está en la historia, está en internet, pueden googlearlo. Lo que fue un país, lo que es un país, ese es el claro ejemplo de lo que es un país fundado desde los principios de Dios, ¿sí? Y mantenerlos, ¿sí? Ya ahorita pues seguramente se ha tergiversado muchas cosas, ya no podemos decir que Estados Unidos está bajo los principios, pero el modelo inicial se creó bajo los principios de Dios, y miren que es un país que es potencia mundial, y que ahorita está en crisis y que ahorita, pero precisamente uno ve las crisis y yo pienso que también es ese pueblo que ha dejado la búsqueda de Dios, y que a pesar de todo ha perdido su poderío por miles de políticas. Entonces es lo clave de donde nosotros y para nuestras vidas, porque tal vez nosotros no gobernamos empresas, no gobernamos países, pero nosotros gobernamos nuestras vidas y gobernamos nuestras familias. Nos reinamos, somos reyes de nuestras propias vidas y de nuestras propias familias. Entonces, queremos crear altares a otros dioses o queremos tener un solo altar y es al Dios verdadero. Entonces, digamos que ese es como mi llamado, que miremos hoy, y eso tenemos que acordárnoslo siempre. Y aquí terminaba con uno, acá pequeñito. Bueno, aquí te cuentan toda la historia de Asa y todas las guerras que también después ganó Josafat. Creo que es este Josafat que dice. Luego Josafat, hijo de Asa, lo sucedió en el trono y se fortaleció a Judá para hacerle frente a cualquier ataque de Israel. Estableció sus tropas y ciudades fortificadas de Judá, asignó guarniciones. Y el Señor, me gusta esto, mire, el hijo de Asa, ¿sí? El Señor estaba con Josafat porque siguió el ejemplo de los primeros años de su padre y no rindió culto a las imágenes de Baal. Buscó al Dios de su padre y obedeció sus mandatos
en lugar de seguir las prácticas malvadas del reino de Israel. Por eso el Señor estableció el dominio de Josafat sobre el reino de Judá. Todo el pueblo de Judá llevaba regalos a Josafat, de modo que llegó a ser muy rico y gozó de gran estima. Estaba profundamente comprometido con los caminos del Señor. Quitó en todo Judá los santuarios paganos y los postes dedicados a la diosa Acera. Este me gustó. En el tercer año de su reinado, Josafat envió a sus funcionarios a enseñar en todas las ciudades de Judá. Entre los funcionarios estaban Benaías. Y esto aquí ven en la otra versión, este es el verso 7. En el tercer año de su reinado envió a sus príncipes, Natanael, Micaías, para que enseñasen las ciudades de Judá, y con ellos a los levitas, Semías, Jonatán, sacerdotes, y enseñaban en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. ¿Qué enseñaban? Y digamos que yo nunca lo había leído, y estos fueron los primeros, que es un evangelista, es una persona que enseña la palabra de Dios. Entonces, cuando ustedes escuchan, ay, que el evangelista no sé qué, que ahorita pues la gente habla que el evangelista X o Y, ¿sí? Que van y enseñan el evangelio, a eso se le llama el evangelismo. Sí, y es que van y le enseñan a las personas que no conocen el nuevo pacto o el nuevo pacto que hizo Jesús con nosotros, ¿sí? Que es enseñar la palabra de Dios, que ir a predicar la palabra de Dios, y que fue un mandato de Jesús a nosotros, que fuéramos a hacer evangelismo, ¿sí? Y es hacer a ver, el evangelio viene de dar la buena nueva, de dar una buena noticia, ¿sí? Pero aquí lo conecto, que esto es antiguo pacto o antiguo testamento, y yo lo conecto de que este fue el primer evangelista, ¿sí? Es que pues, tal vez no llevaba la palabra de la redención que Jesús nos trajo, pero llevaba la palabra de Dios, llevaba la palabra de Dios a las diferentes culturas. Él creó su primera línea de discípulos que dieran y que enseñaran la primera palabra. Eso no se había visto en ningún rey. Yo no lo había leído en ninguna parte, de pronto habrá más, pero eso de que cogiera gente para que fuera a enseñar la palabra de Dios, solo lo vi en este Josafat, ¿sí? Entonces, todo lo que lleva y seguir la palabra de Dios y enseñar la palabra de Dios y obedecer la palabra de Dios y tener el, el santuario correcto, ¿sí? El consejero correcto, pues mire, siempre trae fruto, ¿sí? Digamos que ahí está el fruto. El fruto es que dice que este man se enriqueció, que a Asa le trajo paz. O sea, Dios no se queda con nada. Dios es un Dios que también nos da cosas, ¿sí? Dios es un Dios que también nos da como esas zanahorias oiga, mire, lo estás haciendo bien. Dios también es ese Dios que provee y aquí está la Biblia y la única manera. Y debe ser satisfactorio uno ser enriquecido porque ha obedecido a Dios. Sí, tal vez habrá mucha gente rica y que se ha hecho mucho dinero y uno dice, pero no es creyente. Ok, también los hay. Dios, también la palabra de Dios dice que Dios le da el sol a buenos y malos. Sí, pero también hay una promesa de que los que seguimos a Dios, obedecemos la palabra de Dios y quitamos los altares hacia otros dioses. Y hablemos que aquí ya no tenemos altares a Baal y no sé qué, pero pues tenemos otro tipo de altares, la tecnología, y siempre llegamos al mismo punto que yo siempre, y me doy palo yo ahora, porque yo también a veces quito el altar de Dios por poner mi altar del celular, mi altar de las redes sociales, y siempre, y esta semana precisamente dije, tengo que dejar el celular. Porque sí, tal vez empieza uno, ya no es el poste de acera, pero tal vez si nuestro celular, o ejemplo para mi caso en este momento, pues si mi celular está quitándome el trono de Dios, creo que yo estoy fallando por ese lado. Entonces, ¿qué altares vamos a quitar? Sí, ¿qué altares? Porque quitar altares trae cosas buenas a nuestras vidas. Poner altares incorrectos como el celular en mi caso no trae cosas correctas y seguramente a mí me ha quitado tiempo, o a mí por lo menos me ha quitado tiempo con Dios. Me ha disminuido la relación con Dios. Entonces, eso es como el llamado, y creo que es el llamado que Dios nos hace a nosotros, y es queremos ser Roboán
o queremos ser Asa o Josafat, ¿sí? Queremos ser buscadores y pedirle consejo al Dios verdadero o pedirle consejo a altares diferentes a Dios o a personas que no siguen a Dios y que no tienen ese balance, que no quieren ese balance en su vida, que el balance perfecto es el balance de Dios. Y ya. Muy confortante. Uno diría, eso de los altares es para esa época, ¿no? O sea, uno ahí lo lee en la Biblia y como lo ve como tan lejano. Y eso muchas veces, o sea, todos estamos rodeados de altares. De pronto uno dice, uy, que, o sea, uno le sale ese juez que uno lleva por dentro. Uy, no tenaz, esa gente que tenía altares, porque no se la imagina un altar físico, un altar eh, donde quemaban incienso, donde iban y se congregaban o se iban allí a hacer, bueno, a no sé, reverencia, bueno, iban a un lugar, ¿sí? Material. Pero pues lo que tú decías, no solamente son cosas materiales o un lugar físico, sino también son cosas que uno, con las que convive, con las que está, que son casi muchas veces imperceptibles al ojo. Bueno, entonces no sé, por decir algo, mi hijo, Samuel. Entonces que uno dice, ¿qué tiempo le estoy dedicando más a Samuel que, no sé, a mi relación con Dios? O no sé, mi trabajo, que entonces me está consumiendo tanto que no prefiero dejar de muchas veces madrugar a reunirme con Dios que por cumplir una tarea que me pusieron acá en el trabajo. Me dedico a eso. Entonces, no es tan lejana esa historia de altares que uno lo ve, uy, no, Antiguo Testamento y qué gente tan, cómo eran capaces, que sale nuestro juez interno, pues nosotros, si nos miramos para adentro, también pasa en nuestra actualidad, como tú lo decías. Entonces, sí, retroalimentación total, evaluar cuáles son los altares que cada uno pueda llegar a tener para que pues eso no va a ser de la noche a la mañana y que ya la Biblia también lo dice, ¿no? Y destruyó el altar. Pero eso, ¿cuánto llevó esa destrucción, no? Muchas veces yo decía, ¿cuánto retrabajo hubo? Porque un rey lo montaba, otro lo desmontaba, es como el gobierno. Sí, es verdad. Entonces, horrible, porque si hubieran ido como en una misma línea, pues hubiera tenido la continuidad, no sé, tendríamos el metro, pero no, uno lo tumba, uno lo deja arriba, otro lo deja abajo. Entonces, pues sí, bonito. Hay que identificar los altares que cada uno tiene, porque cada uno vive cosas diferentes y cada uno pues está con los altares de manera diferente. Eh, creernos que el cuento también es con nosotros y pues dedicarnos a Dios, tener ese contacto cercano con el rey, con el rey de verdad que es Dios, que no debería ser otros, no debería tener otros reyes, otros, como decías al comienzo, Dios es nuestro rey y no debemos pedir otro rey a cambio pues, de un rey terrenal, digámoslo así, sino debemos estar en comunicación con nuestro rey del cielo. Y ya, pero muy confortante, muy, ¿cómo se dirá? Para analizar, para interiorizar. Listo. Hasta uno mismo idolatra una empresa, monito, pues pensando Total, pues en mi historia pasada con la universidad, de pronto, total. sí, pensando en eso. Sí, no, del trabajo, muchas cosas. Uno empieza y a veces las mismas cosas que Dios le da a uno, se le quitan el primer lugar a Dios, ¿sí? Las mismas cosas que Dios le da a uno, ejemplo, le puedo dar a algunos reyes en la Biblia, le da mucha riqueza y Dios fue el que se la dio. Y ellos se volvían esclavos de su riqueza y querían mantener su riqueza y trabajaban para mantener su riqueza. Entonces eso es lo que nos suele pasar, el trabajo. Dios nos da un trabajo, pero no es para que lo convirtamos en un nuevo templo, sino simplemente Él nos da un trabajo pues para que nos sustentemos
pero no es para quitarles el primer lugar. Y a veces por eso es que Dios tampoco nos da cosas, porque a veces, porque Dios, cuando tenemos Dios dice, yo para qué le voy a dar esta cosa a esta persona, si seguramente cuando se la dé, me va a quitar el espacio, ¿sí? Entonces por eso a veces también Dios a veces se demora en respondernos, porque cuando Él quiere cuidarnos también nos dice, lo voy a cuidar de un altar que puede poner, también, pero a veces nos das cosas y nosotros la volvemos nuestro propio altar y empezar. Todo lo que le quite espacio a Dios es es un altar, es un altar. Todo lo que nos quite buscar a Dios, pedirle consejo a Dios, tener más tiempo con Dios, puede ser un altar, ¿sí? Puede ser un altar. Entonces es lo que los amigos, uno piensa que los amigos, uno dice, no, pero un amigo eso tampoco. Pero cuando si usted llega y no, al primero que busca para que le solucione un problema, es un amigo, pues, oiga, y es su mejor amigo, o su mejor amiga, o lo que sea. Si no, es al primero que, pues puede ser que o sea, si su amigo, si usted primero ir a su amigo, es porque usted tiene un Dios muy pequeño, porque si no, porque no acude a Dios que Dios le puede dar, y ya que Dios ponga, y yo siempre voy a decir, Dios usa personas, eso sí, estoy seguro que los seres humanos, Dios todos nos tiene un propósito, pero si usted primero acude a su amigo, es porque el primer lugar emocionalmente, o a un familiar, o a un jefe, o a un no sé qué, para cualquier decisión, si usted acude, entonces su altar está ahí, su altar está ahí, ¿sí? Entonces eso es lo que debemos que pensar. O si usted acude, lo primero que abre es el celular, como nos pasa a nosotros, o me pasa a mí, pues me pasa a mí por mi trabajo, pero igual es algo confrontante. Por eso yo lo decía que no solo digo, o sea, es para mí que esta semana me confrontó eso. Y es una cosa tan simple como el celular. Y sí, claro, yo decía, hay cosas que a veces hago, no digo que es que yo me la pase haciendo cosas malas en el celular únicamente, pero también yo puedo poner el algoritmo para que me bote cosas, ejemplo ahorita de inglés, ¿sí? Pero me la paso ahí, sí, aprendiendo inglés, pero le he quitado tiempo a Dios. En mi caso personal, sí, sí. Estaba leyendo menos la Biblia, sí, sí, por causa del celular. Y uno ve y uno dice, no, pero yo sigo con Dios, no sé qué. Y me di cuenta que llevo unas semanas, varias semanas así. Llevo ya, pues, voy para un mes, 2 meses, o sea, y no me di cuenta y se metió de una sutil manera. Y no me di cuenta y perdí y estoy perdiendo mi relación con Dios. Y es un altar o un ídolo, o lo que quieran ya, como le quieran llamar. Sí, y yo voy a la iglesia y oro y a veces, pero sé que hubo un tiempo en que en este momento el celular me quitó tiempo con Dios. Entonces es ver eso en cosa tan insignificante. Y sí, porque mi trabajo me llevó a que tengo que estar pegado al celular 16 horas, pues entonces una excusa lleva a la otra. Entonces, pues es difícil, pero sí, pues ahí está. Ahí tengo un altar que y me gustó lo que tú dices que hay que derribar los altares, que a veces es difícil, claro, o sea, yo no voy a dejar el celular de un día para otro. Sí, ¿cómo lo manejo? Me toca mirar cómo lo administro. Sí, digamos, yo ahorita cuando voy a la iglesia no estoy entrando el celular, lo dejo dentro del carro. Eh, sí, no se puede acabar el mundo porque no contesta el celular, pero tengo que seguir, y no lo baja, pero ya empecé a tomar medidas por lo menos esta semana para no coger el celular, porque así lo utilicé para cosas buenas. Yo no estoy utilizando el tiempo así lo utilicé para escuchar prédicas, o sea, uno solo scrollear ahí. No estoy teniendo una relación con Dios, no estoy. Yo en mi persona, o sea, no estoy diciendo, tal vez los que puedan tener una relación con Dios a través de scrollers de Instagram, de TikTok, ok, eso no lo cuestiono y no lo juzgo, pero yo Edison Buitrago, por más de que me salgan videos cristianos y cosas así, yo siento, y me lo sentí esta semana, de que el celular me hizo perder relación con Dios. Entonces, yo siento que sí tengo que espiritualmente estoy en un nivel más bajo del que tal vez estaba hace unos meses. Eso sí, yo sí siento eso. Y no son muchas causas, pero una de las causas es el celular. Es para eso, es para retroalimentarnos y esto es lo confortante que Dios cada uno tiene, lo trata por individual.
Pero Dios es tan lindo. Nos trata con amor a cada uno para que volvamos a su camino. Entonces, muy bonito. Aquí estoy, traigo todo lo que soy, como una ofrenda, que tu fuego arda en mí. No me alejaré de ti, no me alejaré. En el altar todo lo rindo, pues eres tú lo que anhelo. Con tu fuego ven, arde en mi interior, Dios, fluye hoy, fluye haz tu voluntad aquí, Espíritu de Dios. Fluye persistirás al conquistar mi interior. Abro mi corazón y por siempre tuyo soy. No me alejaré de ti, no me alejaré, no me alejaré de ti, no me alejaré. En el altar
Señor, si eres tú lo que anhelamos, Señor. Eres tú el altar verdadero, Padre Santo. Eres tú, Señor, el consejero perfecto, Padre. Gracias, Señor. Pedimos, Señor, que venga, Señor, a nosotros, que nos ayude, Señor. Sabemos que nos falta mucha disciplina, Señor. Que nos falta mucho, Señor, que a veces actuamos más como Roboán que como Josafat o como Asa, Señor, que a veces buscamos consejos que no debemos buscar, Señor. A veces ponemos altares donde no debemos poner altares, Señor, y no nos damos cuenta y sutilmente vamos construyendo altares, Señor. Te pedimos perdón, Señor, y reconocemos que los hemos construido, Señor, pero es que también los podemos derribar y vamos a derribar a todo altar donde no esté tu presencia, donde tú no seas el primer lugar, Señor. Señor, te pedimos que nos des esa sabiduría, que nos los muestres, Señor, porque a veces uno no los ve, Señor, porque a veces no lo vemos, Señor, pero que nos muestres esos altares incorrectos que hemos puesto en nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos, Padre amado. Te damos toda la gloria, Señor, la honra y la alabanza a ti, Señor. Te pedimos, Señor, que tú seas el que gobierne, que el único altar que existe en nuestra vida sea donde nos reunimos contigo, Señor, donde tú nos aconsejas, donde tú nos hablas, donde aprendemos de tu palabra y donde, Señor, ejecutamos tu palabra, Señor. Permite, Señor, que cada día, Señor, estemos más cerca de ti y no más lejos de ti, Señor. Que el día a día, que la gente, que las personas no nos alejen de ti, Señor. Que nuestros trabajos, que nuestro estudio, que todos los afanes de este mundo, Señor, no los convirtamos en altares, Señor, sino simplemente cosas que hacen parte de la vida, Señor, y que el único altar verdadero sea donde está tu presencia, Padre Santo, donde nos podemos rendir a tus pies, donde podemos pedir consejo, donde podemos escucharte, Padre Santo. Te entregamos, Señor. Te entregamos esta semana que termina. Te damos gracias por la semana que pasó, Señor. Por este día, Señor, te entregamos la semana que viene, Señor, que tú, Señor, vayas delante de nosotros, que tú, Señor, nos lleves al altar verdadero que eres tú, Padre, que nos muestres cuál es el altar verdadero, Señor, que podamos encontrarnos contigo, Padre Santo. Te damos toda la gloria, Señor, y la honra a ti, Señor. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados, Señor, porque sabemos que te fallamos, Señor, que te fallamos a ti, Señor, que a veces voluntaria e involuntariamente te fallamos, Señor. Te pedimos perdón, Señor, guárdanos, Señor, del pecado, ayúdanos a huir de la tentación, Señor, y permite, Señor, que esta nueva semana sea una semana en el altar verdadero, Padre Santo. Te entregamos, Señor, este nuevo mes, Señor, te entregamos la vida de Karen, de Andrés, Señor, para sus familias, Señor, bendícelos, Señor, permite que sigan conectándose contigo, Señor, con las familias de ellos, Señor, que sigan, Señor, acercándose cada día más a ti, Señor, conectándose, Señor, más contigo, Señor. Te entregamos sus vidas, Señor, te entregamos este nuevo mes. Te damos gracias, Señor, por el mes de junio, Señor, por el mes de julio, perdón. Te damos gracias por el mes de julio. Gracias por estos 6 meses que ya pasaron. Gracias por este mes que se acaba de terminar, que es este mes de julio, por todo lo que hiciste, por lo que hiciste y lo que vas a terminar de hacer, estas cosas increíbles que pasarán en estos 2 días, Señor. Gracias, Señor, porque vamos a terminar un mes lleno de tu presencia, lleno de tu bendición, de tu compañía. Gracias por lo que nos has dado en el pasado. Gracias, Señor, por lo que nos da, Señor, pero aún más gracias, Padre, por lo que vendrá, por lo que nos darás, Señor. Te entregamos este mes de agosto para que tu presencia vaya con nosotros, para que tu presencia vaya con nosotros a donde vayamos, Señor. No nos saques de aquí si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de ningún lugar, Padre Santo. No nos muevas a ningún lugar si tu presencia no va con nosotros. Pero si tu presencia va con nosotros, llévanos a cualquier lugar, a donde tú quieras que estemos, Señor. A donde tú quieras que vayamos, Señor. Te damos toda la gloria, Señor, la honra y la alabanza a ti, Señor. Te damos gracias por ese magnífico mes de agosto que se viene, Señor, lleno de tu presencia, lleno de tu bendición, Señor, y caminando de la mano contigo. Te entregamos la vida, nuestro matrimonio, nuestros hijos, Señor, para que tú sigas llevándolo, Señor. No podemos heredarles nuestra relación contigo, pero darnos sabiduría, Señor, para ser un ejemplo para sus vidas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.
Bueno, Joyce, see you later. Espérame un segundo, detener la grabación.